Hay un tema que se ha venido reiterando sin que nosotros lo hayamos planificado así y que tiene que ver con el tema de poder tener una convicción en nuestro corazón respecto a la verdad, y esa convicción respecto a la verdad debe producir cambios y transformaciones consecuentes en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12 primero a sus discípulos, estando la multitud en el contexto y también los fariseos y escribas, luego precisamente de haber dado 6 oráculos de juicio, de condenación a los fariseos y escribas por su formalismo religioso, externo, sin vida, con su religión que solamente tenía que ver con rituales y no con la realidad del corazón. Luego de eso el Señor les dice a sus discípulos que se cuiden de la hipocresía de los fariseos, de la levadura literalmente que es la hipocresía de los fariseos. Eso implica entonces que el Señor tenía mucho conocimiento del corazón de los suyos y se vuelve a sus discípulos, no a la multitud en ese caso, ni a los fariseos y escribas, sino a sus discípulos en particular, y le dice, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque el Señor sabía que hay una tendencia en nuestro corazón a ocultar ciertas cosas y a mostrar un carácter externo que aparentemente es piadoso, pero internamente no lo es. Para combatir la hipocresía se requiere valor, se requiere convicción, se requiere transparencia y sinceridad. Y eso es lo contrario, ¿cierto?, que él estaba dando a entender para que sus discípulos anduvieran bajo esa premisa. Luego, en los versículos siguientes del capítulo 12 dice que no teman a los hombres sino a Dios, no teman a los que pueden matar el cuerpo y no pueden hacer nada más fuera de ellos, y no teman a quien puede echar el cuerpo y el alma en el infierno, y está refiriendo obviamente a Dios. Y en ese contexto entonces también ahí el Señor sabía que había un cierto temor de parte del corazón de los discípulos hacia los hombres, por lo cual podrían desviarse de la verdad, podrían dejar en un momento dado de manifestar sus convicciones delante de los hombres. Y entonces, en tercer lugar, el párrafo que sigue habla de que el Señor Jesucristo le dice que todo aquel que lo confesare delante de los hombres, Él lo confesará delante de los ángeles de Dios. Y estas tres partes tienen una unidad de pensamiento interesante y que tiene que ver con la convicción. Si una persona tiene convicciones fuertes y profundas en la verdad, entonces esa persona va a actuar consecuentemente con esa convicción y no va a aparentar una piedad que realmente no tiene. Si tiene convicciones reales, entonces no va a temer a los hombres antes que a Dios, sino va a temer a Dios antes que a los hombres. Y si tiene convicciones reales, entonces va a confesar a Cristo delante de los hombres más allá de las circunstancias que pueda estar enfrentando. Los anales de la historia de la iglesia están repletos de estas historias precisamente de hombres y mujeres que pusieron su vida incluso como testimonio de que en realidad ellos mantendrían su fidelidad al Señor más allá de lo que le pudiera pasar. Fueron torturados, fueron ejecutados y nunca variaron en su convicción de permanecer fieles al Señor. Ellos entendieron entonces que la fe no es una mera aceptación de alguna creencia, ¿cierto?, que ellos basaron en una verdad, sino que tiene que ver con una realidad de vida, con una transformación de vida que les hace entonces tener valor, tener denuedo, tener confianza, tener certeza de que están en la verdad y entonces van a dar absolutamente todo por esa verdad. Por lo tanto, lo que el Señor quiere mostrar a través de su palabra es que no se trata solo de creer intelectualmente en algo, sino que esa creencia pueda permear todas las facultades de nuestro ser. Comienzan con el entendimiento, con el intelecto, pasan a los sentimientos y nos llenan de valor y entonces a la voluntad para que tomemos acciones concretas respecto a la defensa de esa fe. Y no estamos hablando necesariamente de apologética desde el punto de vista intelectual, sino estamos hablando de vivencia, de la realidad, de la práctica. Y eso es lo que tenemos ilustrado a través de la vida de Daniel.
En más de una ocasión los profetas hablaron de Daniel, o el Señor habló a través de los profetas de Daniel y de Job, particularmente para mostrar la integridad de esas personas como un ejemplo de vida extraordinario. Y lo tenemos en este hombre que por allá por el 605 a.C., en la primera incursión que hicieron los babilonios a Jerusalén, la sitiaron en esa ocasión y llevaron a cautivos a varios jóvenes judíos pertenecientes a la corte real, a las personas más entendidas, más capaces, más sabias, que habían sido criados en la corte del rey y que en consecuencia tenían un conocimiento más profundo de muchas cosas, no solo religión, sino también del punto de vista de la cultura, de las letras, de las artes. Eran personas eruditas en un sentido y estos jóvenes los llevaron a Babilonia, Nabucodonosor, en el año 605 a.C. Luego Nabucodonosor hizo una segunda incursión en el 597 a.C., luego una tercera en el 585 después de Cristo, donde finalmente destruyeron el templo y los muros de Jerusalén y llevaron cautivo al resto de la población que quedaba en Israel. Pero esta fue la primera incursión y estos eran jóvenes entre unos 15 y 18 años aproximadamente, según nos dicen los teólogos, historiadores. El capítulo 1 de Daniel es que da el contexto más o menos a todo lo que yo estoy diciendo. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto lo hacían normalmente los conquistadores, conquistaban a otros pueblos, traían a la crème de la crème desde el punto de vista intelectual y de capacidad, de hombres que tenían una cultura más elevada, y lo llevaban a sus respectivas naciones cautivos, pero en el proceso cambiaban o intentaban cambiar su filosofía de vida, su pensamiento, desarraigarlo de todo lo que ellos habían escuchado y habían aprendido en su tierra propiamente tal. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor, que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, que iba implícita obviamente una filosofía de vida, que iba implícita ciertas creencias también que ellos tenían y que traían de sus respectivas naciones. Y versículo 5 dice: le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Esos eran los nombres judíos propiamente tal, que tenían una vinculación con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios de Israel. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Noten el cambio de nombre que hacen. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y cada uno de estos nombres tenían una vinculación con los dioses de Babilonia. De tal manera que aquí también había un cambio para que sus creencias quedaran en el olvido y tomaran nuevas creencias y se ajustaran en consecuencia a lo que enseñaban los babilónicos. Este fue el primer desafío que enfrentó este muchacho de entre 15 y 18 años aproximadamente, estos muchachos en realidad. Sin embargo, de entre ellos destacó con colores propios Daniel. Y eso es lo que tenemos en el versículo 8 del capítulo 1. Y este es lo que marca en definitiva la vida de Daniel, lo que marca a un joven, la verdad de la palabra de Dios, el conocimiento de un Dios verdadero. Esto va a modificar todos los aspectos de su vida de ahí en adelante. Y esto es convicción, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 2 veces dice que no se les obligase a contaminarse. ¿Por qué? Porque estaba implícito el hecho de que esa comida, la comida más suculenta que tenían desde el punto de vista material en la corte real, la comida de excepción,
había sido primero obviamente sacrificado a los dioses paganos. De tal manera que Daniel tenía una convicción respecto al Dios de Israel y dijo: desde el principio yo voy a mantenerme fiel al Dios de Israel. Y no vamos a hacer nada que pueda llegar a producir un desagrado delante de nuestro Dios, porque obviamente él tenía una convicción profunda en su corazón respecto a la verdad. Y por eso hablamos de que la convicción es más que la creencia, no en el sentido de que la fe no sea necesaria, sino que la fe real es convicción. ¿Recuerdan? Hebreos 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es lo que Daniel estaba manifestando, y de esa manera demostró que no cedería ante la presión de un ambiente adverso que no tenía en consideración la fe en el Dios de los judíos. Él iba a perseverar y a prevalecer por la ayuda del Señor y la gracia que el Señor le concedió para mantenerse en esa convicción. Daniel entendió que la fe no es un mero asentimiento intelectual, sino una realidad vivencial, el eje rector de la vida del que cree. Daniel no creía simplemente lo que era correcto respecto a Dios y a su palabra, sino que su fe era el motor que impulsaba su vida en todo momento y en cada ocasión y circunstancia. Y las pruebas y tribulaciones no harían que sus convicciones cedieran. Y esta es precisamente la mejor definición de una convicción, que es tener convicciones, es estar profundamente convencido de que algo es absolutamente cierto, que uno está dispuesto a defenderlo, sean cuales sean las consecuencias. Y este hombre había conocido al Dios verdadero. No solo pertenecía étnicamente al pueblo de Israel, sino que pertenecía espiritualmente al pueblo de Israel. Porque había muchos que pertenecían en términos étnicos a Israel, pero no tenían la convicción y la fe en el Dios verdadero. Este muchacho sí la tenía, y sus amigos también, como lo demostraron posteriormente. Esta convicción la mantuvo Daniel cuando era un joven recién llegado a Babilonia, habiendo sido desarraigado de la corte real de su pueblo, de sus amigos, de su familia, de su legado espiritual de adoración al único Dios verdadero. Sin embargo, durante ese proceso en donde querían quitar de su mente toda convicción, toda filosofía de vida relacionada con el Dios verdadero, no pudo hacer mella en Daniel. No cedió ante la presión. Y es interesante que esa misma convicción la mantuvo toda su vida. Y cuando vamos al capítulo en cuestión, que nosotros vamos a enseñar en esta mañana, nosotros notamos que ya a esas alturas, según la edad que tenía Darío el rey Medo, Daniel tenía alrededor de 85 años. ¿Cuántos años se habían pasado? De 15 años aproximadamente a 85 años aproximadamente. Habían pasado varios reyes, había servido a varios reyes, había sido importante en la corte del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, posteriormente de Belsasar, luego vendría Darío y entonces finalmente Ciro, y siempre mantuvo la misma convicción. Y esto es notable. A los 85 años bajo el reinado de Darío, dio testimonio de que su convicción estaba intacta, su filosofía de vida seguía siendo la misma, su cosmovisión seguía siendo la misma, su vida, en integridad seguía siendo la misma. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata simplemente de aprender ciertas cosas en términos intelectuales. No se trata de elevar el intelecto sobre todas las cosas y la razón sobre todas las cosas, sino que el cristianismo es someterse bajo la autoridad de Dios por un conocimiento profundo de ese Dios y tener la certeza absoluta de que eso es lo más importante en su vida. Y que toda la vida entonces de la persona va a girar en torno a Dios y a su palabra y a lo que Él quiera para nosotros, más allá de las circunstancias predominantes en la época en la cual nos ha tocado vivir. No era fácil vivir en un ambiente pagano. No era fácil vivir en un ambiente que en consecuencia por las creencias equivocadas estaba manifestando también valores y principios equivocados y posteriormente también conductas equivocadas.
No es fácil vivir en ninguna época de la historia porque cada época de la historia tiene sus bemoles, tiene su circunstancia adversa alrededor. La de Daniel era compleja, sin embargo, el Señor lo guardó y él obedeció a lo que el Señor quería porque tenía una profunda convicción. Dice en términos simples los primeros versículos 1 al 3, dice que cuando Darío el Medo llegó al poder, fue ascendido como uno de los 3 gobernantes principales. Es decir, en la nación tenía el rey y 3 gobernantes principales. Y de esos 3 gobernantes principales estaban a cargo de 120 sátrapas o gobernantes locales, regentes locales para poder entenderlo. Es decir, esta era la pirámide del rey, luego estaban los 3 gobernantes principales, especie de ministros podríamos decir, y luego estaban los que estaban a cargo de las 127 provincias del reino. De tal manera que el rey colocó a Daniel dentro de ellos y deseó colocar a Daniel como el principal de estos 3. Es decir, en otras palabras, como el segundo al mando en términos de gobierno de este reinado. Eso es extraordinario. Es similar a lo que pasó con José, ¿recuerdan? Que llegó a ser el segundo. Faraón nada más estaba sobre él en términos jerárquicos y él debía someterse a Faraón y en este caso Daniel iba a ser colocado también en ese lugar. Sin embargo, eso despertó la envidia de los sátrapas y gobernadores porque no podían permitir que un extranjero, un judío, que además no creía en sus dioses, viniera y fuera parte de tuviera la oportunidad de gobernar en segundo lugar después del rey. Y estos hombres entonces buscaron algo en Daniel, buscaron algún error, buscaron algún tipo de corrupción en el cual estuviera metido. Versículo 4. Sin embargo, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, era imposible encontrar algo de esa naturaleza, que había hecho negocios truchos, como decimos normalmente, ¿cierto? Que se había involucrado en un acto de inmoralidad, cualquier cosa relacionada con eso, buscaron en su carácter y notaron que su carácter no tenía fisuras. Y obviamente su carácter no tenía fisuras porque su convicción estaba bien arraigada en el Dios verdadero. Para Daniel no era simplemente una creencia, sino una certeza absoluta de que Dios era una realidad viviente delante de él y con él en un lugar extraño y que él iba a ser fiel a Dios, pasara lo que pasara. Consciente de esto, estas personas entonces dijeron, vamos a apuntar a lo religioso, a su fe. Vamos a apuntar al hecho de que este hombre, y seguramente lo habían observado muchas veces, siempre buscaba al Dios verdadero. Siempre se regía por parámetros distintos, por valores y principios que eran superiores a los que ellos tenían. Pero esto derivaba de su fe en Dios, en el Dios de Israel. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, ni lo hallamos contra él, si no lo hallamos, quiere decir, contra él en relación con la ley de su Dios. Y ahí está el punto focal donde apuntaron sus dardos. Vamos a hacer algo, tenemos que tramar algo con el propósito de poder colocarlo en este dilema. O obedece a Dios o obedece al rey. O obedece a la ley de su Dios o obedece a la ley del rey. Y entonces tramaron ese nefasto plan. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme. Noten lo que dice. Todos los gobernadores del reino eran 3. Pero Daniel no estaba en eso. Era uno de los 3 gobernadores y ellos dicen, todos los gobernadores están de acuerdo con esto. Obviamente, ellos habían excluido a Daniel con el propósito de urdir adecuadamente la trama. ¿Cuál era el edicto? Que por espacio de 30 días ninguna persona demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
De lo contrario, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué es lo que están proponiendo ellos? Obviamente, en ese contexto, en la antigüedad, los gobernantes o los reyes eran considerados como hijos de los dioses, como la expresión visible de los dioses, como un hijo de los dioses. De tal manera que Darío en ese caso sería eso. Más adelante los romanos llegaron a establecer al César como un dios, ya literalmente no solo como un hijo de los dioses, sino un dios, y exigían adoración a él. Ahora, entonces ellos dijeron, nadie puede orar a otro Dios que no sea, obviamente, tú, que eres la expresión de los dioses. Y aquí notamos como el rey cayó en la trampa y firmó el edicto, versículo 9, y ya no había ninguna posibilidad de revocarlo porque la ley tenía esas características. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Y aquí el versículo 10 puede ser tomado obviamente como una enseñanza respecto a la oración, y está bien que podría ser así, ¿cierto? Sin embargo, aquí el punto que había detrás de lo que hizo Daniel es convicción. Tenía una profunda convicción en la verdad, tenía una profunda convicción de que amaba a su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y entonces cuando las cosas se pusieran difíciles, él iba a actuar de una manera determinada. Lo primero que aprendemos aquí, y esta es la primera proposición, es que la convicción se evidencia en la aflicción, es decir, bajo presión. La convicción brota bajo presión, porque es fácil tener convicciones cuando no tenemos ninguna oposición. Es fácil tener convicciones cuando nadie nos coacciona o nos obliga de una manera diferente a lo que es nuestra fe. Es fácil tener convicciones donde todo es color de rosa, ¿cierto? Pero otra cosa es tener convicciones cuando las cosas se ponen difíciles y son contrarias a esas convicciones. Y eso es lo que pasó con Daniel aquí. Versículo 10. Notemos la primera frase. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se enteró, seguramente hubo una propagación, una proclamación, quiero decir, pública, de lo que había determinado el rey. Edicto real, y entonces el heraldo pudo haber abierto el documento y haber dicho, por orden del rey, ninguna persona en espacio de 30 días puede dirigirse a otro Dios que no sea al rey. Obviamente, estos hombres habían observado que Daniel siempre cumplía con sus disciplinas espirituales, y no en forma privada, no en forma oculta, sino en forma abierta. No para provocar a los demás, sino como una expresión de que efectivamente la convicción tenía que ser palpable, una realidad. Daniel sabía que un edicto real no podía ser revocado. Ni siquiera por el mismo rey que lo había sellado con su anillo. De tal manera que cualquier transgresión a esa ley, a ese edicto, implicaba la inmediata ejecución del transgresor. Ni siquiera tenía que ver con cárcel o con azotes o con castigos, sino tenía que ver con ejecución inmediata por causa de transgredir ese decreto. Por lo cual, cuando él se enteró del edicto, estaba consciente de lo peligroso que era seguir adorando a su Dios. Era muy complejo. Había un dilema que tenía que tomar una decisión, hacer una elección respecto a lo que él hacía y a lo que el rey exigía. Ahora es notable que la excelencia moral que tenía Daniel no lo libró del odio de las personas que trabajaban juntos con él en la tarea que el rey había asignado. La excelencia moral de un creyente no resguarda de los dardos de malicia de un mundo que odia a Dios y sus principios. Y hermanos, nosotros estamos viviendo también una situación similar, no igual por supuesto. No dice si ustedes no hacen esto lo vamos a echar a los leones, ¿verdad? No es la situación igual, pero sí en cuanto a principios es similar. Vivimos en un mundo que odia a Dios profundamente. Estaba leyendo algo sobre
estos foros mundiales que hacen, el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, y lo que le pidieron a una de las personas expresamente que no hiciera cuando se subiera al estrado para hablar y para dar su conferencia con todos estos líderes económicos y políticos del mundo, le dijeron, no hables del cristianismo, ninguna palabra sobre cristianismo, ninguna palabra sobre religión cristiana, ninguna palabra sobre la fe, ninguna palabra sobre Dios. Expresamente. Esa es una manifestación visible del odio a Dios que hoy día nosotros estamos experimentando en nuestro contexto. Los países cada vez son gobernados por personas más ateas desde el punto de vista de que no tienen ningún deseo de tener a Dios en consideración. Y estas personas nos dicen, tú puedes practicar la religión que tú quieras, pero desde la puerta de tus templos hacia adentro. No nos hables de religión hacia afuera. No queremos escuchar nada de eso. Y por eso es que a una mujer la llevaron presa en Reino Unido porque simplemente estaba fuera de un abortorio orando. Cada vez es más fuerte, cada vez es más, se cierra más el círculo respecto al cristianismo y a la iglesia. Y se quiere destruir nuestras convicciones. Daniel sabía eso. Daniel sabía que había un antagonismo natural, y es un antagonismo natural de principio entre las tinieblas y la luz. Las tinieblas siempre van a querer disminuir el efecto y la influencia de la luz. No importa de qué épocas estamos hablando, pero es justamente este el escenario propicio para aprobar las convicciones de los creyentes. Ese odio que se manifiesta en acciones de acoso, coerción indebida, desafío a nuestra fe, marca el tiempo preciso para mostrar dónde está nuestra fidelidad. Este es el desafío que se nos presenta y siempre se ha presentado en la iglesia del Señor, en toda la historia de la iglesia, y también lo vemos en el Antiguo Testamento plasmado en estos casos puntuales. Hay un aborrecimiento hacia Dios, hay un aborrecimiento hacia su palabra. No queremos esos principios y valores que son anacrónicos, déjenlos atrás. Nosotros tenemos otros principios por los cuales queremos vivir. Queremos producir una transformación y un cambio total y completo en la civilización, y para eso es necesario barrer con todos los principios cristianos que sustentaron a la civilización por 2000 años. Daniel sabía que había una lucha contra él. Cuando él supo del edicto, obviamente conoció ese edicto y que tenía la intención de destruirlo a él, porque era obvio. Más aún cuando no lo consideraron en la conversación con el rey. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. La identificación con el Señor Jesucristo es la que produce precisamente el aborrecimiento de la gente. La consecuencia natural, mientras el mundo sea lo que es, yaciendo en la iniquidad o bajo el poder del inicuo, su odio, oposición y persecución, de una forma u otra, en un momento u otro, pondrá a prueba nuestra convicción. Si solo tenemos una creencia vaga y un sistema religioso al cual practicamos superficialmente, pero no hay una convicción de verdad absoluta y de caminar por esa senda que nos traza esa convicción, entonces va a ser difícil que enfrentemos un mundo así. El Señor dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, padecerán persecución. No dijo probablemente o posiblemente, sino que dio como un hecho. Nosotros admiramos el carácter de Daniel en los primeros versículos, pero quizás el Señor nos lleve a vivir la experiencia de Daniel también. Porque es la experiencia de Daniel la que sacó a la luz lo que había en su corazón. Y siempre estuvo desde que llegó a Babilonia.
Noten cómo la ley en su corazón, en el corazón de Daniel, de amar a Dios con todo su ser, estaba en contraposición con la ley del rey, que prohibía que ese amor al único Dios verdadero se manifestara en la práctica. El dilema de Daniel no era cualquier cosa: obedecer al rey del cielo o obedecer al rey terrenal. Si optaba por lo primero, la ejecución era inminente. Si optaba por lo segundo, el camino de la apostasía estaba delante de él. No había posibilidad de evitar consecuencias. Estas dos decisiones eran solo posibles. Obedecer a Dios implicaba no obedecer al rey y que su vida estaba puesta en las manos de ese rey que debía ejecutarlo. Obedecer al rey antes que a Dios implicaba que él comenzaba un camino de apostasía, de alejamiento del Dios verdadero. Por tanto, siempre habían consecuencias. Pero este hombre de Dios ya había tomado una determinación cuando todavía era un jovencito. En aquella ocasión, como vimos, propuso en su corazón no contaminarse, no solo con la comida, sino con todo aquello que pudiese ofender a Dios. Es el camino de santidad el que muestra nuestra convicción. La consecuencia de nuestra vida tiene que palparse, tiene que ser no solo una declaración de principios, sino una vivencia de esos principios. Daniel ya había tomado esa determinación. Había conocido a Dios mucho más profundamente. De hecho, durante todos esos años, desde los 15 años hasta los 85 años, Daniel tuvo una y otra experiencia con Dios que fueron modelando su vida, que fueron arraigando más profundamente todavía su convicción, que plantaron en su alma esa certeza absoluta de que Dios es digno de ser adorado y honrado a través de la vida de los suyos. Esa certeza absoluta que nadie puede impedir que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, pase lo que pase. Y entonces, él tomó la determinación. No era necesario reflexionar mucho sobre eso. No era necesario llevar, comillas, a un psicólogo a Daniel para prepararlo para eso. Ya él sabía lo que tenía que hacer. Y esto nos lleva a la segunda proposición principal. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Si la muerte había estado ante los ojos del profeta, prefirió enfrentarse a ella sin temor antes que dejar de cumplir con el deber de la piedad. Y aquí hay una cosa interesante. Noten que no se dijo que nadie podía, es decir, el principio era que si yo recibo una orden y un edicto real, un edicto gubernamental donde dicen no puedes orar a Dios, es una cosa. Otra cosa es no poder hacerlo. No sé si me están entendiendo. Es decir, yo puedo hacerlo igual. Lo puedo hacer en mi corazón. Lo puedo hacer encerrado en un lugar oculto donde nadie me está viendo. Y nadie se va a enterar. Por lo tanto, Daniel podía haber dicho, ¿saben qué? ¿Por qué no hago eso mejor? Además, son 30 días nomás. Me guardo externamente esos 30 días de practicar la piedad así, pero la practico en secreto igual. Y entonces no tendría ningún problema. Esa es una forma de acomodarse. Sin embargo, Daniel no transaría este principio que era parte de su vida cotidiana ante la muerte inminente. No podía, como dijeron los apóstoles, hacer otra cosa. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo siempre veo el énfasis en esa frase, no podemos, no dice no queremos. No podemos, es parte de nosotros. Es la esencia de nuestra vida, es el eje rector de nuestra vida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Necesitamos seguir haciéndolo. Como dijo Jeremías, hay como un fuego en mis huesos. Quise resistirme, pero no pude. ¿Notan la diferencia? Este hombre sabía que no podía transar bajo ninguna circunstancia, aunque la presión era terrible y estaba entre la espada y la pared.
sabiendo que las consecuencias eran terribles, sabiendo que su vida se acababa inmediatamente él hiciera eso. La fidelidad a Dios le prohibía prestar obediencia al decreto. La fe en Dios lo llevó como de costumbre a su cámara a buscar a Dios en oración, con su ventana abierta hacia Jerusalén, recordándole las promesas de Dios a su pueblo. Porque fue Salomón en la dedicación del templo, en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 46 y 49, que Salomón dice allí que cuando estén cautivos o sean llevados lejos o cerca, dice, y sean cautivados por sus enemigos, si ellos realmente se arrepintieran en su corazón y se volvieran a Dios y oraran en dirección a Jerusalén, donde estaba el templo, la expresión visible del Dios invisible, entonces el Señor oiría su oración y atendería su clamor. Y Daniel hizo exactamente eso. Había un lugar arriba que estaba abierto, que era una cámara especial donde ellos se ganaban para poder hacer sus cosas personales. Sin embargo, estaba expuesta y abierta a todo el mundo. Por eso dice con las ventanas abiertas, de tal manera que Daniel no colocó cortinas, no cerró ese lugar, sino que simplemente hizo lo que siempre había hecho. No hubo un cambio en su actividad piadosa. Se arrodilló y oró con acción de gracias 3 veces al día. Aquí tenemos, hermanos, una excelente exhibición del hombre de Dios. Cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, sabía también que estaba dirigida a él y que era una combinación de malignidad y absurdo, pero no fue a defenderse con aquellos que llevaron al rey a firmar ese decreto. No trató de argumentar, no contrató un abogado para que lo defendiera. Tampoco fue a Dios reclamando, ¿por qué, Señor, me está llevando a esta circunstancia? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nuestra fe ha flaqueado y nuestra convicción se ha tambaleado en circunstancias difíciles y decimos, Señor, ¿por qué? Por favor, sácame de aquí. Daniel no hizo eso. No fue a defenderse frente a las autoridades civiles, no fue a tratar de poder quejarse delante de Dios, no. Simplemente se acercó a Dios, oró al Señor, con acción de gracias, hizo lo que siempre había hecho. Y era su práctica continua. Ahora, Daniel volvió sus ojos a Jerusalén. Daniel volvió su mirada al templo. Volvió su mirada, en otras palabras, al Dios verdadero y a la palabra del Dios verdadero. Hermanos, ¿a dónde estamos dirigiendo nuestra mirada nosotros? ¿Hacia los gobernantes terrenales corruptos? ¿Hacia un mejor gobierno, hacia una estabilidad económica, social y política de este país? ¿O estamos mirando al Dios de los cielos que reina con poder y autoridad? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros principios arraigados fuerte y firmemente? ¿No es en la palabra de Dios? Entonces miremos a la palabra, busquemos en la palabra, seamos instruidos por la palabra, recibamos la palabra como el rocío de la mañana, como la hierba recibe el rocío de la mañana y se refresca. Y vuelve a alentarse, vuelve a crecer, ¿cierto? Vuelve a ponerse radiante. Así nosotros también, cuando recibimos la palabra cada día, entonces eso va a llenar nuestro corazón y va a decir, no, más allá de las circunstancias adversas que enfrentamos, tenemos que permanecer fieles a nuestro Dios. Él es digno. Él es digno de que nosotros lo confesemos delante de los hombres. Nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros ojos y nuestros oídos deben estar puestos hacia el Señor, siempre. Una cosa interesante, Daniel no oró para desafiar al rey terrenal, sino para honrar al rey celestial. No oró para desafiar al rey terrenal, no era un temerario, no era una persona que dijo, yo quiero ser un mártir, ¿cierto? No. Él no significaba que él odiaba su vida, ya quería que se terminara y entonces voy a ser un mártir y voy a hacer esto desafiando a la autoridad terrenal. No, simplemente él no podía dejar de honrar al Rey Celestial.
porque era su Señor, porque era su Dios. Daniel no fue temerario en su acción piadosa, sino consecuente con su convicción espiritual. Y esto es lo que nos enseña segundo punto. La convicción se manifiesta en la acción. La convicción se manifiesta en la acción. No es simplemente algo que nosotros declaramos con nuestra boca. Los discípulos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y resulta que después, ¿qué hicieron? Exactamente eso. O sea, pusieron en acción propiamente tal. Tomaron determinaciones que significaba que ellos estaban corroborando lo que habían dicho con sus labios. Fueron amenazados, no hablen más en ese nombre. Siguieron hablando en ese nombre. Esa es acción. Luego fueron azotados para que no hablaran más. Siguieron hablando en ese nombre. Fueron encarcelados. Salieron de la prisión y los encontraron nuevamente hablando del Señor. Esa es acción consecuente. Se juntaron con la iglesia cuando fueron amenazados y oraron al Señor reconociendo que lo que estaba pasando no era casualidad. Y entonces oraron al Señor y pidieron que el Señor le diera de nuevo para seguir, ¿qué cosa? Predicando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo los llenó y los capacitó precisamente para eso. Después vieron como Esteban fue apedreado por causa de seguir siendo consecuente con esa convicción que había en su corazón. Sin embargo, el hecho de que Esteban fuese apedreado no amilanó ni llenó de temor a los discípulos, sino por el contrario, los llenó de valor. Luego Jacob fue pasado a espada por un rey pagano y ellos no se amilanaron ante eso, siguieron predicando la verdad. Esa es acción, la convicción es acción. Daniel no dijo, el rey tiene un edicto que no puedo yo orar a mi Dios. Y luego entonces se encerró y dijo, ya, no lo voy a hacer. No, él hizo precisamente lo que había en su corazón como convicción profunda. Para Daniel la fe en Dios estaba por sobre cualquier otra cosa. No se escondió por temor a las consecuencias, sino que era una acción consecuente en su fe en el único Dios verdadero. Para Daniel, la fe no era simplemente una afirmación, sino una acción concreta, como la que vemos en los discípulos. Y este hábito piadoso no admitía intervención de hombre alguno. Hermano, siendo práctico, cuando el gobierno prohíbe lo que Dios ordena, Dios debe ser obedecido siempre. Dios debe ser obedecido siempre. Si hay un decreto mañana con fuerza de ley de parte del mismo gobernante que tiene poder y autoridad para determinar esos decretos de que no podemos nosotros reunirnos para dar gloria a nuestro Señor, y el Señor nos dice que sí debemos hacerlo, nosotros hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este era el caso de Daniel. Y esta otra parte también es importante. Cuando el gobierno ordena lo que Dios prohíbe, el caso de los amigos de Daniel, que lo obligaron a poder postrarse delante de una estatua, delante de un ídolo. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Desobedecer a la ley terrenal. Y eso fue lo que hicieron. La prudencia carnal o la sabiduría, como algunos osan describir la cobardía, podría haber sugerido un curso diferente para el caso de Daniel. Hay que ser sabio, hay que ser cuidadoso, hay que ser prudente. Esas palabras yo las escuché tanto en el último tiempo. Prudencia. Al fin y al cabo, no era necesario que Daniel dejase de orar, podía hacerlo, como dijimos, en un lugar secreto. Sin embargo, él no podía cambiar porque eso significaría que él estaba cediendo ante la presión y la coacción de un rey terrenal que no tiene más poder y autoridad que la que Dios mismo le ha dado. Y que hay un rey superior. Ese era el punto central aquí en cuestión. Daniel sabía que esa sería una expresión de cobardía
si es que se escondía. Daniel actuó en el espíritu de Nehemías, quien cuando sus enemigos lo tentaron a encerrarse en el templo para salvar su vida, dijo: ¿debe huir un hombre como yo? ¿Debe huir un hombre como yo? ¿Debo esconderme? ¿Estoy haciendo algo malo? En otras palabras. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron que Herodes tenía que tener cuidado de Herodes porque lo buscaba para matarlo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Díganle a esa zorra, dijo, que yo hago milagros todo el tiempo y voy a seguir haciéndolo. En otras palabras, está implícito. No tengo temor de él. ¿Cuántas veces, hermanos, disfrazamos la cobardía de prudencia? De esta manera buscamos subterfugios para evadir nuestra responsabilidad superior ante Dios. Daniel podría haberse evitado problemas si solamente cambiara un poco sus hábitos piadosos. No era mucho, Daniel, era poco tiempo además. Su fe privada no se le prohibió practicar. Del mismo modo que el Imperio Romano no impedía a nadie que practicara su fe. No importa los dioses que tú creas, es cosa tuya. Pero, dijeron los primeros años de nuestra era, dijeron, pero tienes que reconocer que César es el Señor. Puedes adorar a tú, el Dios que tú quieras, no importa. Pero tienes que reconocer que César es el Señor. Y entonces en ese contexto el apóstol Pablo escribe en Romanos 10:9 y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese es el contexto. Y el Imperio Romano le decía, confiesa que César es el Señor, y el creyente no podía hacer eso, sino que tenía ya a su Señor, y su Señor era Jesucristo. Y ellos tenían que decir, Jesús es el Señor. Allí está la implicancia práctica de la vida cristiana. Es una acción, no es simplemente una declaración de fe. No es simplemente decir yo creo en esto y en esto otro. Obviamente es bueno porque necesitamos saber cuál es la base y fundamento de lo que creemos. Pero eso debe llevarnos a la acción en momentos en que la situación se pone compleja. El creyente genuino no aparta de su devoción a Dios por un decreto gubernamental. Se mantiene firme dando testimonio de que sirve a una autoridad superior. Ni por un momento Daniel dejaría de expresar externamente lo que internamente y en lo privado era su convicción. Eso es lo que nos dice la filosofía que está detrás de los famosos estados laicos. Nos dicen, no hay problema, pero si que tu fe sea privada, tú no tienes nada que decir respecto al resto de las cosas en una sociedad laica. En otras palabras, no te metas con nosotros. Practica internamente tu fe. No, la fe tiene que ser practicada en todo tiempo y en todo lugar. El temor de Dios, dijo alguien, no se eleva por encima del temor al hombre. Esta es la verdadera fe. No temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen nada más que hacer. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios no solo requiere la fe en el corazón y los afectos interiores, sino también el testimonio y la confesión pública de esa piedad. Debe ser expresada en todo momento. Y esto nos conduce al último apartado. La última frase es extraordinaria del versículo 10. Dice, como lo solía hacer antes. ¿Hubo algún cambio en Daniel? ¿Fue más fervoroso en su devoción? No, fue igual. Fue igual. Y esto es lo tercero, la convicción debe ser expresada permanentemente. Debe tener su expresión continua, ha de ser un hábito. Daniel no cambió sus hábitos, no fue mucho más intenso u ostentoso en sus ejercicios espirituales. No aumentó la cantidad de veces que oraba ni cambió la forma de hacerlo.
Aunque las circunstancias eran apremiantes por causa del decreto, su convicción se expresó de la misma manera que siempre lo hizo. No hubo ningún cambio. Una vez alguien dijo en una conversación, dijo, si supieras que mañana viene el Señor por ti, ¿qué harías esta noche o esta tarde o durante este día? Y eso es lo que marca la convicción. Haría lo mismo que siempre he hecho. Eso marca la convicción. No es que ahora voy a hacer algo totalmente extraordinario. Nosotros reaccionamos así normalmente, pero Daniel tenía una convicción que prevalecía en el tiempo. No fue cambiada por las circunstancias. Aunque Daniel no enviaba, ¿cierto?, para la gente de ahí o para los gobernantes y que le tocaran trompeta porque él iba a orar, como lo hacían los fariseos, sino que simplemente hizo lo que hacía de costumbre. No fingió olvidarse de la piedad cuando vio que su fe era puesta a prueba. Muchas personas, y quizás buenos creyentes, habrían considerado prudente emitir este hábito piadoso quizás durante esos 30 días. Total, después seguía manifestando su fe. Sin embargo, eso no estaba en el corazón de un hombre como Daniel. Pudo haber orado mucho más cuando esos días hubieron expirado, a modo de compensación, y el peligro hubiese pasado. Simplemente pudo haber cumplido el deber en otro momento, en otro lugar y en otras circunstancias, para que no lo descubrieran. De esa manera podría satisfacer su conciencia y mantener la comunión con Dios y decir al mismo tiempo, ya no tengo el castigo, es decir, en otras palabras, tengo el mejor de los dos mundos. Dios, ¿estoy bien contigo? Al hombre, ¿estoy bien contigo? No hay problema. ¿Ya me he zafado de la situación propiamente tal, del riesgo de mi vida? No, no era eso. Si él hubiera hecho eso así, habría pensado, por tanto, las personas que estaban a su alrededor, este hombre no tenía la fe que decía tener. Y Dios no sería honrado como debía ser honrado delante de los hombres por cobardía y miedo vil. No debemos omitir el deber por miedo al sufrimiento o al castigo. En tiempo de prueba es donde más énfasis se pone en que confesemos a Cristo como el Señor. En el día de hoy, en este posmodernismo rampante, en este secularismo que está abarcando todas las instituciones y que está metiéndose subrepticiamente a la misma iglesia, en este relativismo moral extraordinario que está llegando en todas partes, donde quedamos con la boca abierta cuando vemos cómo iglesias están cediendo ante la teoría crítica de la raza, la famosa justicia social, desde el mundo político están infiltrándose dentro de la iglesia, atacando los fundamentos mismos de la iglesia. Allí es donde debemos permanecer más firmes todavía, más fuertes, con más convicción, diciendo no. Nosotros sabemos en quién hemos creído, como dijo el apóstol Pablo, y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, en medio de circunstancias terribles que ninguno de nosotros ha pasado y probablemente nunca experimentará. Sin embargo, había en su corazón esa pasión, ese mismo fuego que había en el corazón de Jeremías. Seguir predicando, enseñando y viviendo nuestra fe. La verdadera fe se expresa siempre, en toda ocasión y circunstancia. No existe lugar o tiempo donde no sea necesario manifestar nuestra convicción. No solo con palabras, sino con hechos concretos. En el caso de Daniel, la oración había sido su hábito y no era probable que abandonara ese hábito. Ahora más que nunca lo necesitaba, aunque su ejercicio podría costarle la vida. Alguien dijo, un hombre verdaderamente piadoso ora en todas las estaciones, tanto en la oscuridad como en la luz, en la adversidad como en el sol resplandeciente cuando alumbra nuestra vida. Daniel había orado en asuntos públicos bajo Nabucodonosor como uno de sus consejeros del Estado. Había orado en el tranquilo retiro de la vida privada, seguramente cuando Belsasar empezó a destruir los cimientos
del imperio babilónico y había vuelto a orar bajo Darío como gobernante de una tercera parte del imperio, por lo cual sus hábitos no cambiaron, desde que era un joven hasta que era un anciano. Esas son convicciones. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos más que nunca tener convicciones profundas en la verdad. Esto es cierto. No hay nada que pueda sacarme de esta convicción. Yo sé que ese es el camino y voy a caminar con él. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Nosotros no hemos sido probados como Daniel lo fue. Y capaz que podamos morir y no seamos probados así. Pero también puede ser que mañana todo cambie. Y de un momento a otro los vientos de la persecución soplen contra la iglesia. Necesitamos estar preparados. Obviamente, el que aquí debe ser honrado y exaltado es el Dios de Daniel. Porque sin él no tendría esta convicción. Sin la gracia de Dios no había permanecido fiel. Necesitamos esa gracia todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos las conceda. Padre, muchas gracias. Gracias por hablar lo que tú quieres hablar a nosotros en circunstancias quizás de paz, Señor, donde no estamos afligidos mayormente por situaciones complejas, pero donde se percibe de todas maneras un ambiente no propicio para el cristianismo. Oramos que tú nos des ese denuedo que pidieron los apóstoles en su oración cuando fueron amenazados, y que nos des el corazón también de ellos y el corazón de Daniel para poder vivir nuestra fe en una forma práctica y vivencial. Bendice a mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.